Esta es La Voz de Palestina. Señoras y señores, muy buenos días. Amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de Palestina en sus emisiones en castellano, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde la veraniega Suiza, cuando estamos en temperaturas que rayan los 35 grados aquí en Europa Central. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro invitado, Raji Morey Mugdi, nacido en Jerusalén, Palestina, estudió medicina y con especialidad en oftalmología en la Universidad de Salamanca, España, radicado actualmente en Islas Canarias. Raji, muy buenos días, hermano, ¿cómo amaneces? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días y un poco preocupado por la situación. No solamente tú estás preocupado, la humanidad está preocupada a raíz de los ataques que ha hecho inicialmente Israel, ha respondido Irán, los Estados Unidos ha entrado también en la guerra de frente, porque antes lo venía haciendo por la parte trasera con Israel, y eso es sencillamente terrorismo internacional con la complicidad de la Unión Europea. Hay que indicar que Irán, que es un país que hace frontera y que está ubicado entre el Medio Oriente y lo que es el Golfo Pérsico, el Mar Caspio y lo que es Asia Occidental. La República Islámica de Irán es una nación clave allí en esa zona del Asia Occidental. Tiene 90 millones de personas. Se encuentra, repetimos, entre el Golfo Pérsico y el Mar Caspio y limita con países como Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán al norte, Afganistán y Pakistán al este, Irak y Turquía al oeste. Y su acceso al Golfo Pérsico y al Estrecho de Hormuz es vital, una vía crucial para el comercio mundial de petróleo que refuerza su importancia estratégica. Rayí, el mundo está que arde con esta situación. Inicialmente, ¿cómo ves lo que está ocurriendo allí en esa zona del mundo? La verdad que lo que está sucediendo en esa parte del mundo viene de muy lejos y hay documentos que lo prueban y no dichos por fuentes no occidentales, fuentes de Norteamérica. Ya desde hace muchos años tenían planificado toda esa reorganización, reconstrucción, reconfiguración de los países molestos para Occidente y mantener a los regímenes feudales. Estamos hablando de poderío atómico y quiero empezar por decir que el único país de Oriente Medio que posee armamento nuclear es Israel. Ese programa, cuando Nasser en Egipto nacionalizó su canal de Suez, Francia e Inglaterra lo invadieron acompañados por Israel. Y fue Estados Unidos y la Unión Soviética los que diplomáticamente los hicieron que echaran para atrás. Desde ese momento, en el año 57, Francia le entregó el material e infraestructura necesaria para la fabricación de armamento nuclear a Israel, que están instalados en una población, en un sitio que se llama Dimona, en el desierto del Negev. Y Estados Unidos lo sospechaba y lo comprobó. Incluso pidió que sea inspeccionado. Nunca se ha apuntado al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que quería. En el año 1970 se creó ese organismo. Israel no se ha apuntado no pertenece a eso porque no ha querido pertenecer a la no proliferación de armas nucleares en Oriente Medio. Y dice
y Netanyahu lleva diciéndolo de hace más de 30 años, que Irán tiene armas nucleares. Irán pertenece a ese organismo, y permite la inspección. Pero lo de Israel, en un técnico suyo que trabajó 9 años en esas instalaciones, se encargó de forma clandestina de sacar 2 carretes de fotografías, y en el año 1986 en Australia se apuntó a un grupo de pacifistas de no armamento nuclear, y un periodista colombiano, Oscar Guerrero, lo convenció para que le entregara esas fotos a la BBC, de forma que al publicarlas la comunidad internacional le hiciera presión, algo de presión a Israel, para que pare ese programa de armamento nuclear. Pues no pasó absolutamente nada. Kennedy, cuando entró a la presidencia, pidió varias veces en reuniones con David Ben-Gurión a que permitan la inspección. Israel siempre ha utilizado no tengo, pero sí tengo. Dejar la cosa para que uno se crea lo que te parezca. Ella nunca se ha comprometido con la no proliferación de armas nucleares. En documentos recientes, desclasificados por el presidente Trump, sacan ciertas sospechas que apuntan a que los 2 hermanos Kennedy fueron asesinados por lo que se llama las cloacas del Estado de los Estados Unidos, y con el Mossad como apoyo o ejecutor. No se sabe, no lo aclaran mucho. Por tanto, Israel es el único país de Oriente Medio que posee las armas, y lleva 30 años diciéndole al mundo, y el mundo lo cree, ¿sabe?, de que Irán tiene las armas. Y según las inspecciones realizadas por los organismos internacionales, Eliezer, en marzo de este año, los servicios de seguridad de Norteamérica, de los Estados Unidos de América, le confirmaron al presidente de que Irán no tenía bomba atómica. Y con todo eso siguieron. Incluso se sentaron a negociar, y ya se ha visto que el sentarse a negociar fue solo un paripé para hacer que Irán baje la guardia y aprovechar para atacar. Así es como expresa nuestro invitado en el día de hoy, Raji. Y a propósito de eso que dice Netanyahu, vamos a mirar un video de la línea de tiempo hacia atrás, de cuando Netanyahu, desde hace 30 y tantos años, comenzó a decir eso. Que siempre Netanyahu ha expresado eso, que no es cierto. Y con ese mismo prurito, los Estados Unidos, y siempre digo con la complicidad de la Unión Europea, han atacado a Irak, Libia, igualmente Afganistán, y ahora el propósito antiguo de los israelíes, y en el caso de Netanyahu, es atacar a Irán. Esto viene de lejos. En el año 1996, cuando llegó Netanyahu por primera vez a ser primer ministro en Israel, se presentó por parte de la OTAN, los Estados Unidos e Israel, un proyecto de reconfigurar lo que se llamó ruptura limpia. Y eso es dicho por un general retirado norteamericano, fue jefe máximo de la OTAN en Europa, Wesley Clark, en donde dijo: tenemos la intención de destruir a 7 países, alguno quedará más, 7 países, comenzando por Irak, Libia, Sudán, Egipto, Siria, para terminar en Yemen, para terminar en Irán.
Y si nosotros vemos la historia de hace 20, 30 años, han ido paso a paso, cumpliéndose ese programa. El tema o sea, han ido atacando y desestabilizando regiones sin medir las consecuencias. Por ejemplo, y siempre lo digo, en Libia, Gaddafi quería crear el dinar africano y que se maneje con dinar africano entre los países africanos. Por supuesto, a los dueños del dólar eso no les interesa, y más con su deuda externa que va por no sé cuántos billones, ¿sabes? Y lo tumban porque tenía documentación de Sarkozy y de Tony Blair. El desastre que se está produciendo en Irán, Irán empleaba solo egipcios 1 millón de personas y personas de subsaharianas millones se quedaban a trabajar ahí porque tenían trabajo. Si me destruyen mi fuente de trabajo, no tengo más narices que irme a Italia, a Francia, a España. Y por eso, desde ese año para acá, han aumentado muchísimo las pateras que llegan a Europa. Siria exactamente igual. Y no hablo de que el régimen sirio, el anterior, era la Virgen María o no. Tenía sus problemas y mucha gente padeció bajo ese régimen. Pero las confesiones religiosas entre los países tenían su poder, su situación, su tranquilidad, su trabajo. ¿A quién me ponen? A un personaje que la misma Unión Europea y los Estados Unidos pusieron como recompensa para capturarlo 10 millones de dólares. Hoy lo tienen. ¿Por qué no ejecutan eso? Lo lavaron, lo peinaron y lo vistieron y lo hicieron jefe de Estado. Y las matanzas que se están produciendo hoy en día en Siria a distintas comunidades son a diario. Eso nunca lo dice la prensa occidental. Y la prensa occidental tenemos que estar escuchando a diario. Hoy toda Europa le está pidiendo a Irán: no contestes, no ataques, no respondas. Pero vamos a ver si el agredido fue él. ¿Alguien de ellos ha condenado el ataque de los Estados Unidos? Ninguno. Y los Estados Unidos hizo un ataque que está fuera de la ley. Pero desde hace muchos años, esos países están acostumbrados a actuar fuera de los organismos internacionales, fuera de la ONU, fuera del Consejo de Seguridad. O sea, estamos entrando en un mundo de rapiñas, saqueo y matones. Esa es la realidad. Incluso, Rayi, podemos apreciar allí donde está el mapa de Oriente Medio y Asia Occidental, podemos ver las flechas donde señalamos dónde está Israel, dónde está Irán, para las personas que se puedan ubicar desde la geografía de la región de allí, del Oriente Medio, frontera con el Asia Occidental. Incluso pueden ver en la flecha que ubica del ataque que sale desde Israel hacia Irán y que bombardea a Irán y que obviamente Irán responde. Y también podemos ver en la secuencia fotográfica que nos está acompañando Amaya, es cómo Irán está rodeado de múltiples centenares de bases militares de los Estados Unidos y que están ubicados en los países vecinos. Allí pueden ustedes observar cómo Irán desde hace rato está rodeado de bases militares en esa región y que la cantidad de personal militar de solo Estados Unidos pueden sobrepasar casi los 50,000 datos conocidos. Faltan los desconocidos que militarmente no se puede, no lo dicen los Estados Unidos, aparte de las bases militares de la OTAN. Es decir, si vemos esos mapas de cómo Irán está rodeado, podemos mirar cómo la agresión se venía, digamos, gestando
no desde ahora y tal como tú lo dices, Rajiv. Es que si uno mira, como dices, el mapa, el fondo, la parte más oriental del mar Mediterráneo, la parte superior, que es Siria, y la parte inferior es la punta de Gaza, y trazas dos líneas paralelas en sentido oriental hacia oriente, terminas con todos esos países que son Palestina, Jordania, Siria, Irak, Irán, Afganistán. ¿Y dónde llegas? A las puertas de China y Rusia. Porque siempre he creído que la cuestión no es que yo me peleo contigo porque me caes mal o yo te caigo peor. No. El tema es por recursos. El tema es por intereses. Y siempre repito lo mismo. A la pobre Haití nadie la ataca, nadie la destruye, nadie le inventa que tiene armamento de destrucción masiva ni bombas nucleares. ¿Por qué? Porque no hay recursos que se sepa de momento. Pero ahí en esa región sí lo hay. Y entonces lo que está haciendo Estados Unidos y la OTAN es pelear por los recursos. Están acostumbrados, es que es un país que desde que nació, desde que fue fundado, nació su relación con los otros, con los demás países del mundo, ha sido de imposición, ha sido de no ha sido una relación bilateral amistosa. Y están viendo que está emergiendo una potencia que va a ser un imperio, les guste o no les guste, esperemos que sea mejor que este, pero su relación con los demás países es casi de igual. No es de colaboración, en muchos países latinoamericanos y en muchos países africanos hay desarrollado programas de infraestructuras que le vienen bien a esos países a cambio de recursos naturales. ¿Cuál es la manía de Estados Unidos y Europa? Llevar todo gratis. Llevar todo gratis y con inventar una ONG para que lleve leche y pañales a los niños de África se creen que han cumplido. El trato que está demostrando China hoy es de más respeto y más respeto sobre todo a los distintos, a las demás civilizaciones, cosa que nunca ha respetado Occidente y sobre todo los Estados Unidos. Respetar al distinto, respetar a distintas civilizaciones. La prueba la tiene es que los propios dueños de la tierra norteamericana hoy los tienen en reservas para que un turista vaya y los vea. Y el africano que fue utilizado en las granjas de los primeros presidentes norteamericanos, hoy los rechazan. El inmigrante latinoamericano que ayudó a construir los Estados Unidos también lo están deportando y persiguiendo. Pues ese es el mal de los Estados Unidos y por el motivo por el cual está ese imperio va en decadencia, pero no solo por sus actos, sino porque tiene una deuda exterior impresionante. Rajiv, tú me has enviado incluso un video que está en árabe, en donde un país árabe envía ayuda humanitaria a Israel. ¿Qué opinas? Lo habíamos comentado en la charla diciéndote que se va a reconfigurar, se va a desestabilizar a determinados países árabes, a Nasser en Egipto, a Gaddafi en Libia, al gobierno de Siria, al gobierno de Irak, gobiernos que no interesan. En cambio, ese gobierno, los regímenes feudales que le abren la puerta a Occidente para que hoy la preocupación máxima es si cierran o no cierran la entrada del Golfo de Hormuz, ¿sabes? De si cierran, es pensar si va a salir más petróleo o no va a salir más petróleo.
Esa es la preocupación. Y en cuanto al vídeo, muchos países árabes son los, no vamos a decir protectores de los Estados Unidos, pero sí son, están de acuerdo con la política de los Estados Unidos porque creen que si hay, por ejemplo, Irán, que es de mayoría chiita, y esos países son de mayoría sunita, utilizando la religión van a producir la división. Pero a la larga, esos pueblos, yo estoy seguro que reaccionarán. En el BRICS, porque esta guerra es contra el BRICS. Esta guerra llegará a China y a Rusia y es contra el BRICS. ¿Por qué? Porque ha habido países en el mundo que han dicho, vale ya, no voy a seguir negociando y haciendo transacciones comerciales con el dólar. Quiero hacerlo con mi peso. Quiero hacerlo con mi moneda. Y están utilizando la vía del BRICS para hacer las transacciones comerciales. BRICS es Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Pero han entrado varios países más al BRICS. Son gente, son países, son comunidades que quieren que las relaciones humanas y comerciales entre los humanos sean distintas a lo que nos tienen acostumbrados los Estados Unidos. Pues esa es la guerra. Pero dentro del BRICS está Arabia Saudita. Y dentro del BRICS está la India. Y dentro del BRICS muchos países, Colombia, China, varios países pueden tener distintas ideologías, pero por encima de todas esas ideologías van a primar las relaciones de intereses. Porque si yo veo que uno que ha estado gobernando y dominando el mundo va en decadencia, los gobiernos no son tontos. Incluso Arabia Saudita, incluso la India, que hoy está con ellos, les dará la espalda. ¿No? Eso es seguro, porque es cuestión de interés y es cuestión de seguridad. Es pensar en el futuro. Y los Estados Unidos y el modo, la forma de gobernar y de ver el mundo de Estados Unidos y Europa está mandada a recoger. Porque no se puede ir pensando que estás siempre por encima de los demás. Hay bombardeos de ambos lados, pero ojo, no son lo mismo. Partamos de la siguiente premisa. Israel ataca e Irán responde. Es el régimen israelí y no Irán el que inició el derramamiento de sangre. Y son los israelíes quienes atacan hospitales y civiles. Les cuento esto a propósito de una noticia que está dando la vuelta al mundo. Israel difunde un video sobre los daños que sufrió uno de sus hospitales por ataques de misiles iraníes. El gobierno de Netanyahu afirmó que es un crimen de guerra y calificó a Irán de terrorista. Pero aquí está el dato extra que desmonta su narrativa. Irán no atacó el hospital de Soroka. El objetivo principal del ataque fue el cuartel general del Comando e Inteligencia de las Fuerzas de Defensa israelíes. Estos centros albergan a miles de militares, sistemas de comando digital y operaciones cibernéticas del ejército sionista. El hospital solo estuvo expuesto a la onda expansiva y no sufrió daños graves. Sin embargo, la infraestructura militar fue un objetivo preciso y directo. Esta falsa afirmación forma parte de una estrategia de guerra psicológica para limpiar la imagen de Israel y ocultar el daño a la estructura de inteligencia del ejército. Pero si no la convence, aquí hay otro dato extra. El hospital de Soroka, que fue evacuado y resultó levemente dañado,
se utiliza principalmente para tratar a los soldados israelíes que participan en el genocidio en Gaza a solo 40 kilómetros de distancia. Y le digo más, allí en Palestina, Israel hace lo que no quiere que le hagan. Israel ha destruido o dañado el 94% de los hospitales palestinos, sin onda expansiva, sin daños colaterales, ataques directos bajo la justificación de que en los hospitales se esconden combatientes o túneles de Hamás. ¿Por qué cuando uno de sus hospitales resulta dañado es terrorismo, pero cuando ellos matan a sangre fría, disparan a los gazatíes en las colas para la comida, les niegan el agua, bombardean sus escuelas, campos de refugiados y cuando atacan deliberadamente a Irán, incluso a sus canales de televisión, es un acto honorable? ¿Quiénes son los verdaderos terroristas en esta historia? En recientes declaraciones, Netanyahu dijo que la guerra ha tenido un coste personal. Su familia no ha pasado desapercibida. Su hijo incluso canceló una boda. El régimen genocida pretende equiparar el daño de un lado a otro, pero el mundo ha visto suficientes atrocidades de limpieza étnica y genocidio en Palestina, que le será muy difícil a Netanyahu convencer con sus lágrimas de cocodrilo. ¿Qué piensas de esto? Te leo en los comentarios. Nos vemos en otro dato extra. A ver, Rey, ¿qué opinas de ese doble rasero? A ver, desde que comenzó el último episodio de matanza por parte de Israel hacia la población civil palestina y hacia la resistencia palestina, el objetivo era la limpieza étnica, era el genocidio. Y lo ha demostrado con los hechos. Y para producir un genocidio, los que entienden de eso dicen que hay que acabar con el sistema educativo, con el sistema sanitario, con el sistema administrativo, con todas las instituciones que son los pilares de una sociedad. Y el sistema sanitario palestino ha sido totalmente destruido. Han muerto miles de personas, tienen detenido a varios médicos sanitarios de todo tipo. Y Irán lanzó un cohete que fue probado que no cayó en un hospital, cayó en un edificio al lado. Pero siempre fue Europa y Israel diciendo que atacaron a un hospital en Israel y que eso es un crimen de guerra. Pero si llevas meses, van para 2 años que estás atacando todo el sistema sanitario. No he oído ni una sola voz europea diciendo no hagan eso. El tema del doble rasero, hay unas declaraciones de un dirigente alemán, porque muchos han dicho, Irán, por favor no contestes, no digas nada, pero un dirigente alemán, no estoy ahora mismo, cuál es qué es en realidad, si es el presidente, dijo, Israel nos está haciendo el trabajo sucio a nosotros los europeos. Ellos lo reconocen abiertamente. Ellos lo reconocen abiertamente. ¿Sabes? Así es. Y de hecho, miremos este video donde está la línea de tiempo de la pérdida del territorio de Palestina para que las personas que nos ven, que te escuchan en tu análisis, vean cómo desde hace 70 años Israel, con el apoyo de Occidente, viene ocupando Palestina y lo viene exterminando con este genocidio. Palestina ha sido exterminada desde su territorio, no desde la lucha, no desde la resistencia que continúan los pueblos, pero sí en territorio prácticamente queda nada de lo que era Palestina. En Palestina comenzaron a llegar emigrantes del movimiento sionista antes de que terminara la Primera Guerra Mundial. Al quedarse Inglaterra con Palestina, al quedar Palestina bajo el mandato británico, se favoreció de forma descarada la llegada de esa gente que venía preparada militarmente. ¿Por qué? Porque ya tenían bien planificado de que en el momento en que Inglaterra se marche, se va a quedar una colonia europea en Palestina. Y es la realidad. Desde hace más de 100 años viene la destrucción de Palestina.
Y lo que queda en el mapa final son núcleos de población prácticamente incomunicados entre ellos. No hay ninguna comunicación. Es imposible salir de una población a otra. ¿Por qué? Porque en el camino, aunque sean de 10 kilómetros, te encuentras 10 checkpoints. 10 checkpoints que te amargan la vida, mujeres embarazadas, enfermos, heridos, nadie sale. O sea, está matando a la gente de hambre, sed, enfermedades. Es un genocidio total. Y uno se pregunta, pero ¿por qué sigue el mundo callado? Esa es la pregunta. ¿Por qué el mundo sigue callado? El derecho internacional, perdona, el derecho internacional, cuando se hizo el derecho internacional al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es que se pensó de verdad, adrede, voy a hacer un derecho internacional que a mí me proteja, que a mí me sirva, pero a los demás, a los latinoamericanos, a africanos y a árabes, esos no entran en el derecho internacional. Es que los vencedores, los europeos, cuando ganaron la Segunda Guerra Mundial y se sentaron a redactar el derecho internacional, redactaron solo. Bueno, si ha habido una sentencia contra Netanyahu y su ministro de Defensa, nadie la ha querido aplicar. Y uno se pregunta, ¿pero es que el derecho internacional para un latinoamericano, para un africano y para un árabe no existe? ¿O es que tenemos un derecho aparte? Me gustaría saberlo. Así es, Rayi. Y de hecho, dentro de las voces que se han levantado desde Occidente, por ejemplo, miremos a Irene Montero, que es una eurodiputada de Podemos en Bruselas, donde ella expresa y llama la atención del gobierno español a que rompa de una vez con el Estado de Israel a raíz, sobre todo, de los ataques que ha convertido Israel contra Irán y que ahora lo hace los Estados Unidos, y que Irene Montero rechaza cómo España, a través del gobierno de Pedro Sánchez, se está convirtiendo en cómplice y le están pidiendo a los países europeos, y repetimos, entre ellos España, para que den más dinero para la OTAN. Miremos lo que dice Irene Montero dentro de las voces que rechazan todo lo que está ocurriendo de este atentado de los Estados Unidos e Israel contra Irán. Queremos dejar claro que si Estados Unidos puede atacar ilegalmente a Irán es porque cuenta con Europa como aliada en esa agresión. Y prueba de ello es que a día de hoy tanto el ministro español de Exteriores como Ursula von der Leyen y como Kaja Kallas no han condenado esta agresión ilegal contraria al derecho internacional. Lo que han hecho ha sido pedir desescalada y contención al país agredido y han reproducido la propaganda de guerra. Eso es lo que ha hecho hoy el señor Álvarez junto a Ursula von der Leyen y junto a Kaja Kallas, reproducir la propaganda de guerra de que el problema son las armas nucleares de Irán, cuando todos los organismos internacionales, incluido el propio Estados Unidos, aseguran que Irán no tiene bomba nuclear y los países que sí la tienen son los dos agresores. Israel tiene armas nucleares, Estados Unidos tiene armas nucleares y de hecho el único país en el mundo que se ha atrevido alguna vez en la historia a lanzar una bomba nuclear ha sido Estados Unidos. Esto demuestra que el rearme y la OTAN nunca han tenido nada que ver con nuestra seguridad, no sirven para defendernos, al contrario, nos ponen en peligro. El rearme y la OTAN nos ponen en peligro y sirven no para defendernos, sino para que Europa haga las guerras que ordena el fascista de Donald Trump. Por eso exigimos de forma inmediata a Pedro Sánchez que impida que cualquier base militar española pueda ser usada por Estados Unidos para seguir atacando ilegalmente a Irán o para enviar fuerza militar a Israel en sus ataques ilegales y en ese plan de exterminio del pueblo palestino. Por supuesto que practique un embargo total de armas a los genocidas y que nos saque de esa alianza criminal que es la OTAN. No podemos ser, España no puede ser ni un minuto más aliada de los dos mayores peligros de la humanidad y para la paz mundial en este momento, que son Estados Unidos e Israel. Así que le exigimos de forma inmediata al presidente del gobierno que nos saque de la OTAN, que impida el uso de cualquier base militar española para esas operaciones de ataques ilegales de Estados Unidos y de Israel contra Irán y que practique un embargo total de armas a los genocidas. España es un país de paz y no queremos en España ni otro Irak ni otro 11M. No a la guerra. ¿Qué opinas, Rayi, de estas declaraciones de Irene?
La verdad que a mí no me coge de sorpresa las declaraciones de Irene Montero, no por Irene Montero, porque conozco a la sociedad española. La mayoría de la sociedad española está en contra de lo que hace Estados Unidos, en contra de lo que hace la OTAN, en contra de lo que hace Israel y a favor de la convivencia pacífica. Pero primero, para que haya una convivencia pacífica, tiene que haber una justicia en la región. Y sin reconocimiento y sin darle los derechos al pueblo palestino, nunca va a haber justicia. Pero no me extraña nada la actitud de los gobiernos europeos, porque cuando se creó Israel, quien la creó fue Occidente. Fueron 50 países que formaban, 50 y algunos países que formaban parte de la Sociedad de Naciones, y todos esos 30 y algunos votaron a favor. Rusia, la Unión Soviética votó a favor, China se abstuvo. Desde el primer momento, los mayores apoyos que recibió Israel fueron de aquellos supuestos partidos progresistas de Europa, porque miraban al mundo desde su óptica, no de la óptica del colonizado. Rajib, estamos al cierre del programa. 2 minutos para que nos digas, ¿va a ser esto una guerra de largo aliento, de largo alcance, y Estados Unidos e Israel contra Irán? La verdad es que ya uno no sabe cómo reacciona un descerebrado, porque sinceramente para hacer lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo Netanyahu, hay que estar muy mal de la cabeza. Y estamos entre un descerebrado y un prófugo y un perseguido. El Netanyahu no quiere que pare nada, porque en el momento que termina la guerra, él inmediatamente entra a la cárcel, pero por la justicia israelí, porque tiene muchos casos de corrupción dentro de su país. ¿Y qué es lo que cómo pueden actuar eso? Sinceramente, como ser humano, para nada quiero ninguna guerra. Yo lo que quiero es que cada uno piense como ser humano qué es lo que más nos interesa como humanos, que nos respetemos, que respeten las creencias y las formas de ser y de comer y de vestir y de pensar de cualquier ser humano, que no es solo válido el blanco, no, es el blanco, el negro, el amarillo o lo que quiero. Uno tiene que vivir pensando en el vecino y respetando al vecino. Esa es la realidad. El tema está que con ese gigante que se está desmoronando nos puede llevar a un desastre mucho más grande, porque no van a parar y van a seguir caminando hacia Rusia y China. Muchas gracias a Rajib Mored Mohdi, nuestro invitado del día de hoy. Él es médico, reside actualmente en Islas Canarias, estudió oftalmología en la Universidad de Salamanca. Rajib nació en Jerusalén, Palestina, y nos ha acompañado en estos últimos programas, y sobre todo ahora cuando está la situación muy delicada a nivel de la paz mundial. Rajib, un abrazo de paz, de armonía, y que ojalá la coexistencia pacífica se dé para beneficio de la humanidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Rajib, por tu tiempo, por tus análisis. Agradecemos el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa, La Voz de Palestina, fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias. La Voz de Palestina.